Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Reanimación Cardiopulmonar Básico dirigida por nuestra ponente, la doctora Cintia Evangelista Medina, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Asimismo, se les pide que coloquen correctamente su nombre en la plataforma. Además, indicarles que en unos minutos podrán ubicar en el apartado del chat de Zoom el link para registrar su asistencia. Bienvenida, estimada doctora Evangelista. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy la doctora Cintia Evangelista, jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante, la reanimación cardiopulmonar. En esta reanimación cardiopulmonar es importante porque hemos visto que las paradas cardiorrespiratorias que se puedan presentar en las personas, tanto en adultos, adultos mayores, hasta en niños, se presentan en casa. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo poder realizar una reanimación, cómo podemos actuar. Si nosotros hacemos una reanimación rápida, ¿no? A nuestro familiar, a algún vecino o a algún conocido o a alguna persona que hayamos encontrado en la calle, la persona puede reaccionar rápidamente y le salvamos la vida. Por eso es importante que nosotros tengamos que saber cómo realizarlo, porque no es solamente saberlo, es también conocer los pasos para poder realizar. Nosotros vamos a definir dos palabras importantes. ¿Qué es una parada cardiorrespiratoria y qué es la resucitación cardiopulmonar? ¿Qué es lo que vamos a realizar? La parada cardiorrespiratoria es el cese brusco e inesperado de la respiración y de la circulación. Quiere decir que deja de respirar y que el corazón no está funcionando, que puede ser reversible. Esa es la parada cardiorrespiratoria. Y la resucitación son las maniobras que nosotros vamos a realizar para revertir esa situación, ese paro cardiorrespiratorio. Y para poder recuperar, ¿qué cosa que es más importante? La función cerebral completa. Entonces, si nosotros realizamos una maniobra de resucitación cardiopulmonar rápida y de calidad, podemos establecer las funciones cerebrales de nuestro paciente y nuestro paciente o nuestro familiar o nuestro conocido puede recuperarse rápidamente. ¿Y quiénes pueden realizarlo? Lo puede realizar mi vecina, mi prima, la persona que conozca y sepa lo puede realizar. Puede realizarlo todas las personas, pero que conozcan y sepan realizar las maniobras de RCP. ¿Por qué? Porque podemos fracturar una costilla, podemos producir lesiones pulmonares si no lo sabemos realizar. Y casi el 90% de las personas, ¿no?, que presentan muertes súbitos es de origen cardíaco. Entonces, eso se vio justamente en el año 2025, que mayormente las personas que tenían paro cardiorrespiratorio era principalmente por problemas cardíacos como arritmias ventriculares, fibrilación ventricular, que son características, ¿no?, de la parte eléctrica del corazón. Entonces, ellos prácticamente eran los que primero iniciaban el paro cardiorrespiratorio. Por eso hubieron cambios, ¿no?, en las maniobras de RCP, porque antes lo primero que iniciábamos era lo que era la ventilación. Actualmente lo que primero iniciamos es el masaje cardíaco, porque se vio eso. Se vio que lo primero de que sucedía era que tenían problemas cardíacos. En este cuadro que yo estoy mostrándoles, vemos la demora que uno puede tener y las consecuencias que podría producir si nosotros nos demoramos en la atención de un RCP. Por ejemplo, si nosotros nos demoramos de 4 a 6 minutos, posiblemente haya un leve daño cerebral. Si nosotros nos demoramos en realizar las maniobras de RCP de 6 a 10 minutos, tenemos un daño cerebral muy probable. Pero si nosotros nos demoramos más de 10 minutos, y es un daño cerebral irreversible. Por eso es importante saber el tiempo
en el cual nosotros iniciamos nuestro RCP. Si nosotros llegamos y esa paciente o esa persona ha tenido un paro cardiorrespiratorio hace 20 minutos, hace 30 minutos, así nosotros seamos el experto, el mejor, y iniciamos un RCP, el paciente, uno va a tener un daño cerebral irreversible, vamos a tener un paciente que va a estar postrado en cama, con sonda nasogástrica, con sonda Foley, que no va a poder conversar, no va a poder hablar, ¿no? Y también posiblemente no responda, no sobreviva, no, así ustedes hagan la mejor RCP, el paciente no sale. Por eso es importante que ni bien reconozcamos que está en paro cardiorrespiratorio, iniciar nuestras maniobras de RCP. ¿Quiénes son los que hacen paro cardiorrespiratorio? ¿No? Entonces acá vemos un montón de palabras. Personas con ahogamiento hacen un paro cardiorrespiratorio, los que tienen cuerpos extraños en vías respiratorias como trozos de alimento o vómitos y está todo obstruido en la vía aérea presentan paro cardiorrespiratorio, inhalación de vapores o gases irritantes que irritan todo el aparato respiratorio superior, ¿no? Hacen primero un paro respiratorio y después inician un paro cardiorrespiratorio. Los estrangulamientos fuertes también se produce. Intoxicación por alcohol también. Y lo que se ha visto en estos últimos años, que intoxicación por opioides como la cocaína produce problemas cardíacos e inicia con un paro cardiorrespiratorio. Y se ha aumentado mayor la cantidad de jóvenes que vienen y personas adultas de 40, 50 años que ingresan a la emergencia justamente con un paro cardiorrespiratorio por el consumo de los opioides, que es una cocaína, la marihuana, ¿no? Un choque eléctrico, una dosis excesiva de medicamentos o un choque anafiláctico también, ¿no? Que sea alérgico y que haya consumido pues, el alimento o el medicamento que le produce la alergia, produce, ¿no? El aumento de la glotis, de inflamación, cierre de la vía respiratoria y hace un paro cardiorrespiratorio. Traumatismos en la tráquea, ¿no? Traumatismo torácicos, produce un paro cardiorrespiratorio. Los shock hemorrágico, shock anafilácticos también. Insolación o congelamiento, ¿no? Los dos extremos, tanto que esté en la parte demasiada temperatura o también bajas temperaturas. También puede producir, sobre todo eso, lo podemos encontrar en los niños, ¿no? En los niños cuando están en altas temperaturas presentan unas convulsiones y pueden presentar hasta paro cardiorrespiratorio. En quemaduras, ¿no? Quemaduras que es casi un gran porcentaje de quemaduras en todo el cuerpo, en cara, en vías respiratorias, porque ellos inhalan el vapor, también se quema todo el aparato respiratorio, también hacen paros cardiorrespiratorios. Inflamaciones de garganta que hemos visto, obstrucción que ya hemos visto, y la falta de oxígeno. Causas que nos podrían producir, ¿no? Cardíacas. El ataque cardíaco, hipotermia profunda, shock, traumatismo cráneoencefálico, electrocutación, que se electrocuten, también produce paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque le dan una carga eléctrica al corazón y deja de latir, ¿no? Deshidratación severa, ¿no? Y el paro respiratorio. ¿Y cómo nosotros podemos reconocer o cuáles son las manifestaciones de este paro respiratorio? Ausencia de pulso. Nosotros ya les vamos a enseñar cómo tienen que reconocer el pulso cuando no hay pulso y cuando observamos que no hay una respiración, no hay un movimiento del tórax y del abdomen. Piel pálida, a veces puede ser blanco, se ponen, empieza con una sudoración profunda por parte de la cara y también puede ser una cianosis, que se pongan azul en los labios y uñas. Eso es cianosis. Pérdida de conciencia, ¿no? Que el paciente haya perdido la conciencia y las pupilas están dilatadas. Vemos ese puntito negro que tenemos en el ojo, se aumenta de volumen, grande, entonces y el paciente no responde, entonces el paciente posiblemente está en un paro cardiorrespiratorio. La cadena de supervivencia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en la cadena de supervivencia nosotros vamos a saber dos escenarios, tanto que puede ser intrahospitalario dentro del hospital o extrahospitalario fuera del hospital. ¿Dónde se producen más paros cardiorrespiratorios? Fuera del hospital. Entonces, vamos a ver estos dos escenarios. Por eso tenemos que saber, todos tenemos que saber y reconocer un paro cardiorrespiratorio. En el primer eslabón de la cadena, dentro del hospital, es más fácil,
¿Por qué? Porque como estamos dentro del hospital, podemos reconocer si este paciente está haciendo un paro cardiorrespiratorio. Lo encontramos pálido, no responde, no está, o está cianótico. Lo primero que se hace, o lo hace la enfermera, la técnica, el personal que está cerca del paciente, activa la respuesta de emergencia, llama. Hay algunos que tienen, dentro del hospital tenemos un timbre que suena el timbre y ya sabemos que es un código para poder hacer un paro cardiorrespiratorio. Otros llaman al perifoneo, ¿no? O le decimos un favor a la enfermera, llama a perifoneo, código azul. Entonces ya el hospital ya sabe que código azul es que en tal pabellón está un paciente haciendo un paro cardiorrespiratorio y tenemos que ir para poder hacer las maniobras de RCP. Mientras tanto que vamos alertando a una unidad de UCI o unidad de emergencia que se acerque al pabellón o al lugar donde se encuentre el paciente haciendo un paro cardiorrespiratorio, la persona más cercana inicia el tercer eslabón, que inicia el RCP de alta calidad. Coloca las manos y empieza a hacer su masaje cardíaco. Para eso pide también, cuando pide que llame la alerta, también pide que traigan un desfibrilador. Entonces, utiliza el cuarto eslabón. El cuarto eslabón es de cuando traen el desfibrilador, colocamos los parches y hacemos la carga. Y el quinto eslabón es el cuidado post-paro cardíaco y el sexto es la recuperación del paciente. Ese es dentro del hospital. Vamos a ver ya uno por uno, pero ahora les estoy dando un resumen pequeño. Fuera del hospital, ¿qué es lo que hacemos? Igual, reconocemos que este paciente ha perdido la conciencia, se ha desmayado, no respira, no tiene pulso. Nosotros tratamos de levantarlo y nada, no respira, no hace pulso. A la primera persona que pase, solicitamos que llame a los números de emergencia, que es el 116 y el 106, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces solicitamos que llame y le pedimos, por favor, que traigan un desfibrilador. Hay centros comerciales, el aeropuerto, unidades, gimnasios que tienen desfibrilador, ¿no? Lo ideal es que cuando haya mayor cantidad de personas en un lugar, tiene que haber un desfibrilador. Entonces, nosotros a la primera persona que pase solicitamos que llame al número de emergencia, le decimos los números de emergencia y le solicitamos un desfibrilador. Doctora, no hay nadie, no pasa nadie. Entonces yo agarro mi celular, marco el número de emergencia y lo pongo al costado del paciente hasta que alguien me conteste y le informo, estoy en la avenida Grau, un paciente se ha caído, y le doy algunas referencias mientras realizo mi segundo eslabón, mientras realizo el RCP. Entonces si llega otra persona, le digo, por favor, sigue comunicándote con ella mientras yo realizo mi RCP. Pongo mis manos, hago mi masaje cardíaco. Si me traen el desfibrilador, hago el tercer eslabón, que es la desfibrilación, hasta que llegue una unidad de ambulancia, que es en el extrahospitalario, llega el soporte vital avanzado, ¿no? Ya ellos lo llevan al hospital, se hace el cuidado post-paro cardíaco y la recuperación. Esos son los dos niveles que tenemos en salud acerca del parado cardiorrespiratorio que se utilizan. Resucitación cardiopulmonar, RCP. Nosotros realizamos de acuerdo a las guías del AJA, ¿no? Del 2010, que incluye cambio en la secuencia de soporte vital básico. Entonces acá vemos las compresiones torácicas, que es la C, que se acuerdan que les dije que lo primero que hace el paro cardiorrespiratorio son la parada cardíaca. Entonces vemos iniciamos siempre con eso, con unas compresiones torácicas, después aperturamos vía aérea, y de ahí le damos ventilación al paciente, ¿no? Esto ha cambiado porque esto es lo actual. Antes era aperturada vía aérea o iniciábamos ventilaciones y después comprimíamos y veíamos que esa demora que teníamos en aperturar y dar la respiración y después iniciar el masaje cardíaco, demorábamos mucho en que el flujo sanguíneo regrese hasta el cerebro. Entonces dijimos, no, vamos a modificarlo. Entonces el AJA hizo una modificación en 2010 y vio que es mejor, más rápido iniciamos las compresiones torácicas para que vaya una mayor circulación de sangre hasta el cerebro y eso nos va a ayudar. ¿Cuál es el paso 1? ¿Qué es lo que realizamos lo primero? Primero evaluamos y vemos la seguridad de la escena.
Esto estamos hablando de qué parte del extrahospitalario y del intrahospitalario. En el extrahospitalario tenemos que ver si el paciente o la persona o familiar se haya perdido la conciencia en un lugar de repente en medio de la pista. Tenemos que asegurar, ¿no?, que no corramos riesgo nosotros, porque recuerden, primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces tengo que verificar que pongo seguro la cena que puedo yo realizar ya mi RCP. Si está en un lugar, en una vereda, no hay tránsito, no hay nadie, lo puedo realizar, ¿no? Igual en un hospital, ¿no? Si lo veo que se ha tirado en un lugar que hay flujo de tránsito, que van a pasar autos, pues entonces primero seguro mi escena y solicito que me cuiden esa escena para que yo pueda actuar y trabajar con mi paciente, o con la persona que voy a realizar el RCP. Entonces verifico que está una escena segura, ¿no? Y de ahí empiezo a levantar al paciente y le digo, ¿se encuentra bien? ¿Está bien? Lo agarro a los hombros y está. Señor, ¿se encuentra bien? Soy la doctora Cintia, o soy un brigadista, o soy un socorrista, o soy una persona que vengo a ayudarlo, y veo su nivel de conciencia. Si me responde y me dice, sí, me siento bien, entonces en este paciente lo pongo en una posición de seguridad. Pero si esta paciente no me responde, no me exclama, entonces sigo lo siguiente, verifico si esta paciente está respirando o no está respirando con normalidad. Si veo que ese paciente empieza a respirar de forma jadeante, lenta, irregular, ¿no? Entonces yo ya puedo activar mi sistema de respuesta de emergencia. Entonces, ¿cómo activo mi sistema de respuesta de emergencia? Solicito que llame al 106, el SAMU al 116, que es bomberos, y que me traigan un desfibrilador, porque yo sé que este paciente va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, evalúo el estado de conciencia, lo palmoteo suavemente, tampoco me lo voy a estar golpeando, ¿no? Lo sacudo suavemente a la víctima, le toco los hombros y le empiezo a decir, no, ¿está usted bien? ¿Usted responde? ¿No? A veces tengo que decirle, no, soy la doctora, soy el enfermero, soy el paramédico, soy el socorrista, soy el brigadista, ¿no? Que vengo a apoyarlo, porque a veces dicen, ¿quién es ella? ¿Quién me responde? Está todo desorientado. Entonces, siempre es bueno que ustedes, ¿quiénes son? Si el paciente empieza a abrir los ojos, a despertar, ustedes se tienen que presentar, ¿no? ¿Está usted bien? ¿Puedo ayudarlo? ¿No? Si el paciente responde, te dice sí, o ves que los ojos se está abriendo, el paciente está respirando tranquilo, entonces yo pongo en posición de seguridad a mi paciente. Lo lateralizo porque posiblemente pueda vomitar o pueda eliminar saliva, ¿no? O flema. Doblo las piernitas también para que haya una mayor circulación, ¿no? Y espero hasta que venga un personal, pues, de salud, ya que llamo a alguien que venga a se acerque con tranquilidad. Si el paciente respondió. Lo otro es que si el paciente está sangrando, pues yo tengo que tener mis medidas de seguridad, ponerme guantes, hacer de repente una compresión. Si hay tratamiento, bueno, ya pasaremos a hacer una maniobra de Heimlich y actuar y trabajar, que eso también se va a capacitar más adelante. ¿Cómo es la posición de seguridad? La posición de seguridad es doblamos el brazo hacia la cara, del lado izquierdo, posicionamos lateralmente al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente nos puede vomitar, nos puede eliminar secreciones, y eso que nos puede ocasionar una obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Y en vez de ayudarnos, el paciente por ese atragantamiento o esa obstrucción de las vías aéreas, ¿qué puede ocasionar? Un paro cardiorrespiratorio. Entonces tenemos siempre que si nuestro paciente ya se recuperó o ya nos abrió los ojos o no respondió, lo ponemos en posición de seguridad hasta que el paciente esté más estable o hasta que llegue, ¿no?, una unidad de ambulancia para que puedan apoyarnos. Si el paciente no responde, si el paciente yo le estoy, señor, responda usted, soy la doctora Cintia, y no me responde y lo hago fuertemente, entonces lo primero que hago es solicitar un apoyo. ¿No? Lo primero que hago, solicito a la 116 y a la persona que está pasando, por favor, necesito ayuda, llame al 116, al 106, este paciente está en paro cardiorrespiratorio, y que me traigan un desfibrilador. Eso es lo más importante. Entonces, lo primero que dices fuertemente, por favor, llamen al 116, al 106, este paciente está en paro cardiorrespiratorio, y a la persona
va a tener que decir en dónde está, en qué distrito está, en qué lugar está, para que venga la unidad de ambulancia o la unidad de SAMU, ¿no? Que son unidades de ambulancia que van a venir rápidamente para poder apoyarnos con este paciente en la maniobra de RCP. Luego, hasta que llegue la unidad, ¿no? O hasta que podamos, hasta que venga un médico, un personal de salud, nosotros tenemos ya que iniciar y empezamos a evaluar al paciente. Al evaluar al paciente determinamos cómo está respirando el paciente. Entonces, observamos, vemos si el paciente respira normalmente, si no respira, si no hay movimiento de tórax. Mientras lo vamos hablando, vamos viendo si hay movimiento de tórax, ¿no? Si está respirando, o si está jadeando el paciente, que eso lo vamos a ver en un video, cómo se jadeo o boqueo, porque estos pacientes, si vemos que está jadeando o boqueando, este paciente necesita hacerle masaje cardíaco, iniciar, ¿no? Ver si no hay una obstrucción de vías aéreas. Entonces nosotros observamos esto. Muchas veces vemos que el paciente hace movimientos de jadeo, que son respiraciones muy lentas e irregulares, ¿no? Y nosotros decimos, y son respiraciones que el paciente está tratando de conseguir oxígeno para poder respirar, ¿no? Y nosotros decimos, está respirando, ya no le hago nada. Y no es así, porque ese paciente es un paciente que está haciendo paro cardiorrespiratorio. Entonces, valoramos, y eso es rápido, tiene que ser en 10 segundos. Vemos, oímos y sentimos. De esta manera nosotros valoramos, ¿no? Si el paciente está respirando o no. Entonces, acá está viendo, ¿no? Tratando de escuchar y sentir. Acá les voy a mostrar un video acerca de cómo es la respiración jadeante, ¿no? O agónica. En los minutos siguientes al colapso, algunas víctimas de paro cardíaco intentan hacer respiraciones llamadas respiraciones agónicas. Estos jadeos ocasionales no son suficientes para que siga viviendo y no deben confundirse con una respiración adecuada. Cuando vea que alguien no responde y presente este tipo de respiración, debe tratarlo como si no estuviera respirando. Listo. Entonces, podemos ver cómo ha sido una respiración jadeante, ¿no? De nuestro paciente, ¿no? Es una respiración, si ustedes ven que es una respiración que el paciente tiene que inhalar fuertemente, tratarlo de conseguir el oxígeno y soltar suavemente. Y a veces es rápidamente o a veces muy lentamente, porque es irregular. Entonces, en estos tipos de respiraciones, nosotros iniciamos el masaje cardíaco y iniciamos la maniobra de respiración, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes reconozcan porque se ha visto muchos casos de la demora de RCP en estos tipos de casos. Lo segundo que vamos a hacer es buscar el pulso. Ahora ustedes me dirán, doctora, y si no reconozco, no encuentro el pulso igualito, si el paciente no respira, inicio el masaje cardiorrespiratorio. Busco el pulso no más de 10 segundos. ¿Y dónde lo busco? Agarro mi tráquea, yo también desde ahorita empiezo a practicar. Entonces agarro mi tráquea, al costado de la tráquea pongo mis dos dedos, donde acá hay un huequito, pongo mis dos dedos y lo pongo profundamente. ¿Cuál utilizo? El índice y el medio. El pulgar no, porque en el pulgar estoy utilizando mi propio pulso de la persona que toma. Entonces utilizo el índice y el medio, lo coloco en el huequito, aprieto y por ahí pasa la arteria carótida y nos define el pulso. A ver, pónganse ustedes para que lo puedan definir y puedan sentir. De esa manera, si ustedes ahorita sienten su pulso, cuando tengan un paciente o agarren a alguien que tengan en casa, vamos a practicar. Pongo mis dos dedos y verifico que tenga pulso. No es tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se toma en un minuto. No es tomar la frecuencia cardíaca, es verificar nada más en 10 segundos que tenga pulso. Entonces verifico que tenga pulso el paciente, ¿no?
Y si no tiene pulso el paciente, entonces está en parada cardiorrespiratoria. Si no sé tomar, no importa. Si no, ya no lo hago y veo que el paciente no me respira, no me responde, inicio masaje cardíaco. Acá también les pongo cómo reconocer la comprobación del pulso, ¿no? No demorar más de 10 segundos porque recuerdan, ¿se acuerdan que habíamos visto que más de 10 minutos y el paciente no hay una recuperación del cerebro? Entonces yo no me puedo demorar mucho. Entonces, para reconocer. Entonces, eso tiene que ser súper rápido. En 10 segundos comprobar. ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Entonces, palpo el pulso carotídeo, que está al costado de la tráquea, en un huequito, pongo mis dedos ahí. ¿Tiene pulso? Ya, perfecto. Si tiene pulso, el paciente está respirando, entonces me trato de nuevo de volver a despertar y lo pongo en posición de seguridad. No tiene pulso el paciente, entonces inicio mi masaje cardíaco. Entonces igual, localizo la tráquea, pongo 2 o 3 dedos, pero lo ideal es que sean 2 dedos, no el pulgar, no el pulgar. Coloco en el surco existente entre la tráquea, también acá de la mandíbula, la zona inferior de la mandíbula, un poco más abajo. Hay un huequito, acá hay un músculo y ahí está la arteria carótida. Siento el pulso, si no lo siento, maniobra de RCP. Acá vamos a ver otro video donde nos va a indicar cómo trabajar y cómo podemos hacer y reconocer un paciente para iniciar las maniobras de RCP. Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria, que durante la RCP debe mínimo ser de 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea o RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión de perfusión coronaria sea lo bastante alta como para Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria, que durante la RCP debe mínimo ser de 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea o RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión de perfusión coronaria sea lo bastante alta como para que la sangre llegue al corazón. Cuanto mayor sea la presión de perfusión, mayor probabilidad de supervivencia. Al detener las compresiones, la presión desciende considerablemente y permanece baja hasta que se vuelve a comprimir. Listo. En este video nosotros hemos observado lo importante de realizar las maniobras de RCP. ¿No? ¿Por qué? Porque acá vemos que cada vez que nosotros hacíamos una compresión, cómo llegaba el flujo del corazón que se iba hasta el cerebro. Entonces, es súper importante no tener demoras, ¿no? Para dar una maniobra de RCP buena, de calidad. Entonces, eso es lo más importante. ¿No? Acá hemos visto la posición que realizó el que realizaba, ¿no? Las maniobras de RCP y también la posición que tenía, cómo lo realizaba, con qué fuerza lo realizaba, porque no lo podemos hacer demasiado fuerte. La compresión tiene que llegar a una profundidad de 5 centímetros, ¿no? Y también nosotros hemos verificado acá que cuando había un espacio en la ventilación, bajaba, ¿no? Bajaba el flujo sanguíneo y la siguiente, que era 30 compresión, subía de nuevo hasta el cerebro. Entonces hemos llegado a observar eso en el video. Acá vamos a hablar un poco acerca de las compresiones torácicas. ¿Cómo se deben realizar las compresiones torácicas? Entonces, es ideal que el paciente esté en una superficie plana y dura, ¿no? Que esté en una posición horizontal,
Y la posición que también tenemos que tener la socorrista, el brigadista o el personal capacitado es que tenga la espalda recta, los brazos rectos, ¿no? Cerca al paciente, casi miren bien cerca al paciente, porque a veces cuando se acomodan para tener la posición del RCP, las rodillas la ponen súper lejos al paciente y estiran los brazos. Y eso pierdes fuerza para realizar la maniobra de RCP. Entonces tienes que tener una posición recta los brazos, cerca al paciente, la espalda recta también, ¿no? Y las compresiones son 30 compresiones interrumpidas, que nadie los debe interrumpir, y 2 ventilaciones. ¿Dónde ubicamos nuestras manos? Ya les dije, arrodillas al costado y colocamos el talón de nuestra mano por encima de la nuestra. Si yo soy diestra, la mano derecha. Y si soy zurda, agarro la mano zurda. Es la mano que yo tenga mayor fuerza. Entonces, si yo tengo mayor fuerza en la derecha porque yo soy diestra, entonces pongo primero mi mano derecha, la mano izquierda la pongo encima, lo junto, y el talón de la mano es la que va a ser colocada en el pecho. ¿En dónde lo debo colocar? Agarro mis 2 tetillas, leo una tetilla, otra tetilla, en el medio de la tetilla, que es el apófisis sifoides, y ahí coloco el talón de mi mano. Si soy zurda, utilizo la mano izquierda como posición. Y si soy diestra, la mano derecha. Cojo de esa manera y lo coloco, los entrelazo y lo coloco en el centro del pecho, o sea, entre las 2 tetillas, ¿no? En el apófisis sifoides, y coloco la mano que tenga mayor fuerza. ¿No? Acá está. Tetilla, tetilla, apófisis sifoides, antes que acá, coloco el talón de mi mano. Mis manos rectas, no dobladas, cerca al paciente y mi espalda recta. Y empiezo la maniobra de RCP. Acá ven, brazos rectos, piernas, las rodillas cerca al paciente, mi espalda recta, y empiezo a hacer mi compresión y descompresión. Porque muchas veces nosotros realizamos la maniobra de RCP, comprimimos hasta el fondo y lo dejamos ahí y ahí seguimos. 1, 2, 3, 4. No, tenemos que comprimir y descomprimir. Y una profundidad de 5 centímetros, no más. Tratemos de calcular que sea, comprimimos, descomprimimos y que no sea muy profundo, porque si es muy profundo puedo romper, ¿no? O fracturar costillas. Entonces, no puede ser demasiado profundo. Si me paso más de 6 centímetros, puedo fracturar costillas o puedo lacerar pulmón. Entonces, coloco mi talón de la mano a nivel de apófisis sifoides entre las tetillas, la mano más fuerte, ¿no? Entrelazo las manos y empiezo mi compresión. Comprimo y relajo. Eso es lo más importante, porque muchas veces comprimimos y nos ponemos hasta el fondo y ahí continuamos. No, tenemos que comprimir y relajar, ¿no? Yo una velocidad de 100 por minuto, porque nuestros latidos cardíacos es 100 a 120. Entonces también tenemos que hacer una velocidad de 100 minutos a 110, que esa es la velocidad que nosotros vamos a realizar. ¿Y cuántas veces lo realizamos? Lo realizamos 30 veces. Y después continúa la parte ventilatoria. Ahora, porque si es una persona que encontramos desconocida, que no sabemos, por el COVID ya no se hace ventilación boca a boca. Ya se deja y solamente se hacen las compresiones. Comprimimos 30, comprimimos 30, comprimimos 30. Hasta que venga el desfibrilador, donde ya le vamos a enseñar cómo se coloca, o hasta que venga el personal de salud o la ambulancia. Pero es compresiones. Si es un familiar mío, mi papá, mi mamá, yo sé que no tiene COVID ni nada por el estilo, entonces sí le puedo hacer la ventilación respiratoria. Pero si es una persona desconocida, es una persona que yo no solamente, y sé hacer el masaje cardíaco, solamente iniciamos masaje cardíaco. ¿Ya? Puntos importantes para la maniobra de masaje cardíaco. La frecuencia, lo hemos dicho, 100 a 110, la profundidad, que son 5 centímetros,
La reexpansión, ¿no? Que comprimes y descomprimes, que no sean interrumpidas, ¿no? Que no venga uno, dos, tres personas y me esté consultando, ¿no? Y la ventilación, que eso lo vamos a tener. Vía aérea, ya sabemos entonces cómo hacer unas buenas compresiones, ¿no? Tenemos que saber la profundidad, tenemos que saber también cuántas veces tengo que hacerlas, ¿no? La frecuencia, que son 100 a 110, 30 compresiones. Cuando yo ya hago un buen masaje cardíaco, también empezamos a hacer vía aérea, vemos vía aérea. Pues, lo importante acá es posicionar al paciente, porque muchas veces el paciente hace también paro cardiorrespiratorio, porque hay una obstrucción de cuerpo extraño. Entonces, cuando yo termine de hacer mis 30 compresiones, verifico que no haya un cuerpo extraño, que no haya una prótesis, de repente es una bolita que sus dientes se le cayeron y obstruyeron, o un alimento, a veces esas bolitas de quinoa que le hagan, obstruye la vía aérea y el niñito hace paro cardiorrespiratorio, o un vómito, ¿no? O alimentos, de repente a veces los abuelitos no lo mastican o no lo pasan y se quedan en el cachetito toda la bola de comida y eso obstruye la vía aérea. Entonces verifico que no hay un cuerpo extraño. Si hay un cuerpo extraño, pues agarro, como me meto una mano con una gasita, pongo una cucharada acá para obstruir, y meto mi dedo en la boca cuando está así para que no me muerda y trato de sacar el cuerpo extraño. O con una cuchara en la parte de atrás también trato de sacar, o un bajalengua, trato de sacar el cuerpo extraño, ¿no? Entonces acá vemos, el paciente no responde, ¿no? Aperturo la vía aérea y hay dos formas de aperturar vías aéreas. La primera es la de frente y mentón, coloco una mano en la frente, coloco la otra mano en el mentón y expando, extiendo la parte de la frente, ¿no? Y de aquí extiendo la parte del mentón para la parte superior y eso hago que toda esta vía aérea, toda la parte de la tráquea esté aperturada. Porque si pongo en esta posición junta al paciente, obstruye y también el paciente va a continuar haciendo paro cardiorrespiratorio, ¿no? Acá está la posición de frente al mentón, la posición de la mano, ¿no? Sobre la frente, la posición del mentón, lo extiendo y hago que esta parte de la tráquea, de la vía aérea superior, esté extendida y pueda pasar también el aire, pueda respirar el paciente. Y yo también si voy a hacer mi maniobra de RCP, si voy a dar ventilación vía boca a boca, ¿no? Que eso, si es por COVID, si es una persona desconocida, no se hace, solamente comprimo, pero si es una persona conocida, si es una persona que es mi familiar, es mi papá, mi mamá, mi hermano, que yo sé que no tiene COVID, que no tiene problemas respiratorios, si ha hecho un paro, entonces sí le podría dar una respiración, ¿no? Levanto y desobstruyo, porque la lengua, aparte también de los alimentos, la lengua también obstruye la vía respiratoria. Entonces también es importante hacer esta maniobra. Y la otra es la de tracción mandibular. Mayormente esto lo realizamos en personas que tienen problemas traumáticos, es decir, que haya tenido una caída, que haya tenido un choque de repente, o que haya sido impactado por algún carro, impactado por una bicicleta, impactado por algún mecanismo que le haya producido que el paciente pues se haya quedado inconsciente. ¿Por qué? Porque de esta manera yo no puedo lacerar la parte cervical. Con esta maniobra de tracción mandibular yo no muevo la parte cervical. En cambio, con la maniobra de frente y mentón, yo sí movilizo la parte cervical y le puedo lacerar al paciente en vez de ayudarlo. En cambio, con una maniobra de tracción mandibular no lo hago. Lo que hago en una tracción mandibular es coloco mis 4 dedos debajo de la mandíbula, los pulgares encima y levanto. Al levantar, hago de que la vía respiratoria pase con normalidad. Esa es la maniobra de tracción mandibular. Cuando yo haya hecho mi maniobra de frente y mentón, ¿no? Si es una persona conocida, si es una persona, ¿no? familiar, cercano, muy cercano, padre, madre, hermano, que yo sé que no tiene nada de COVID, ¿no? Iniciamos la respiración, ¿no? Boca a boca o una respiración con presión positiva, que puede ser con un mecanismo como el AMBU, si estuviéramos en el hospital, ¿no? Que es la bolsa autoinflable, ¿no? El nombre en verdad es bolsa autoinflable, la marca es el AMBU, pero nosotros trabajamos con eso, trabajamos con diferentes marcas. Acá, como es para esta capacitación, es para
todos. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es ventilación boca a boca, ¿no? Lo que hago es inhalo fuerte, ¿no? Coloco posición frente y mentón y agarro y le paso boca a boca, le paso todo el aire y mientras le paso todo el aire, verifico que el tórax se vaya levantando. Entonces, aprieto el tabique nasal, aprieto la nariz, elevo el mentón y todo el aire que había inhalado al inicio le paso al paciente. Observando de que hay un movimiento del tórax. Entonces, vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos hablado ahorita. Primero, escena segura, verifico el lugar, ¿no? Veo si el paciente está consciente o inconsciente. Si el paciente está consciente, coloco la posición de seguridad, que es la posición lateral. Si el paciente está inconsciente, solicito ayuda, ¿no? Y los números de emergencia, 116, 106. Verifico que el paciente no tiene pulso, no me respira. Inicio mis compresiones torácicas, que son 30 compresiones torácicas a 100 minutos. ¿Con cuánto de profundidad? 5 centímetros. No tan fuerte. ¿Interrumpidas o no interrumpidas? No deben ser interrumpidas. ¿Cuántas compresiones se van a realizar? 30 compresiones. No inicio esas compresiones. Luego de mis 30 compresiones, abro vía aérea. ¿Cuáles son las dos maniobras de abrir vía aérea? Frente y mentón y tracción mandibular. Inicio mis 2 ventilaciones. Después de mis 2 ventilaciones, continúo con mis 30 compresiones. Y así, 30 compresiones, 2 respiraciones. Después que ya he realizado 30 compresiones, 2 ventilaciones por 5 veces, verifico de nuevo al paciente. Si el paciente respira, si tiene pulso, si está despierto, y me detengo. Ya, eso también es importante porque yo puedo decir, el paciente está despierto, yo sigo haciendo, no, la otra me ha dicho que lo tengo que hacer, 32, 32, no. Verifico y si veo que si después de 30 compresiones más 2 ventilaciones 5 veces no responde el paciente, continúo de nuevo 30 compresiones, 2 ventilaciones. Después, el paciente no responde, frecuencia por lo menos 100 minutos, 30 compresiones, bueno, ya hemos dicho en 18 segundos o menos, que en total tiene que ser 100 por minuto, la profundidad 5 centímetros, no más, entre expansión y expansión, y las ventilaciones. ¿Cuántas veces? 5 ciclos, quiere decir 32, 32, 32, y reviso, después de haber hecho 5 veces 32, verifico si el paciente tiene signos vitales. Si no tiene signos vitales, de nuevo. Si yo me canso, puedo solicitar que otra persona continúe con las compresiones y yo paso a hacer ventilaciones, ¿no? Y si me canso y si siento que puedo solicitar, ayúdame, por favor, puedes continuar con las compresiones, porque a veces cuando tú haces las compresiones se empiezan a doler los brazos, entonces puedes pedirle, por favor, ¿puedes ayudarme a hacer las compresiones? Y otra persona que venga a apoyarnos a hacer las compresiones, de repente ustedes las ventilaciones, o pueden ustedes seguir llamando, queda bien en la unidad de ambulancia, ¿no? Y si el paciente responde, lo ponemos en posición de seguridad, ¿no? Hasta que llegue la unidad. ¿Cuánto tiempo me tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por lo menos 30 minutos. Pasando los 30 minutos ya el paciente ya no responde, ya nosotros ya hacemos las RCP. ¿Ya? Y recuerden, si nosotros llegamos a la escena, hay un paciente con paro, ya ha pasado más de 10 minutos el paciente con paro, dice, no, hace 20 minutos ha estado sin no respirar, sin nada, va a ser por gusto, no va a responder. Reevaluar, sigue en paro, no está en paro, entonces reevaluamos al paciente, después de hacer nuestras 32, verificamos circulación, si hay pulso o no hay pulso. Si no hay pulso, continuamos con la RCP. Si hay pulso, evaluar la respiración. De acá otro videito. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos.
El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información. Listo. Entonces, ahí vimos cómo se hace la maniobra de RCP. Lo que vamos a hacer ahora es ver acerca del desfibrilador, o llamado DEA. ¿Se acuerdan que al inicio les dije, cuando llamen por teléfono al 116, al 106, soliciten un desfibrilador? Ese es un desfibrilador. Es un mecanismo eléctrico. Hay diferentes formas, ¿no? Hay un desfibrilador, ¿no? Que utilizamos en el hospital, que se utilizan 2 paletas, ¿no? Y hay un desfibrilador que se utiliza en los parques, que eso lo vamos a encontrar en el aeropuerto, lo vamos a encontrar en los centros comerciales, en el gimnasio, ¿no? Y hay que saber funcionarlo, porque me está pidiendo el desfibrilador, pero ni siquiera sabes cómo usarlo. Entonces acá, lo bueno de estos desfibriladores es que nos dicen todos los pasos que nosotros tenemos que hacer. Este botoncito, paso 1, que es el botoncito verde, nos dice encender. Paso 2, cuando tú enciendes, ellos solamente ya te dicen, coloca los parches. Cuando tú colocas los parches, ellos te dicen, aléjese de la persona. Lo que tienen que hacer ustedes es alejar a todas las personas que están a su alrededor y dicen, cuando vean que es para desfibrilar, dice, apriete el botón de desfibrilación. Y ustedes hacen el paso 3, pero cuando también se hayan alejado. Cuando no está para desfibrilar, la máquina también te dice, continúa con las compresiones. Y ustedes tienen que continuar con las compresiones. Ese es el único momento que ustedes sacan las manos para dejar de comprimir hasta que lea el desfibrilador y les diga que continúan con las compresiones. En este desfibrilador, ¿dónde colocar nosotros los parches? El primer parche se coloca en el lado derecho, ¿ya? En la parte superior, encima de la tetilla, debajo de la clavícula, se coloca el primer parche. Siempre tiene que estar con el torso desnudo. Si el paciente ha estado mojado, sudado, secarlo con un polo, con su mismo polo, secarle con una toalla y recién colocar el parche. Si tiene demasiado vello, tratar de limpiar ese vello, porque el vello no nos va a dejar colocar el parche, ¿no? Y el segundo parche lo vamos a colocar debajo de la tetilla izquierda, ya que va entre el abdomen y la parte de la espalda. Entonces, son 2 parches, la anterolateral y la siguiente que es debajo de la tetilla izquierda. Es la única posición. ¿Por qué? Porque como vemos en esta fotografía, estas dan unas ondas eléctricas que se van entre los dos, que van a dar entre los dos, que va a estar en medio del corazón. Este da un choque de carga eléctrica sobre el corazón, que hace que el corazón le demos electricidad, lo despolarizamos, ¿no? Todas las células miocárdicas del corazón, entonces como que lo despertamos, como si estuviéramos dándole unas cachetadas al corazón para que despierte. Esa carga eléctrica que se da hace que se contracture el corazón y empiece pum, pum, pum a latir. Pero no todos los paros cardiorrespiratorios son desfibrilados, o sea, no todos los paros cardiorrespiratorios se puede utilizar. Solamente se utiliza en arritmia ventricular y en fibrilación ventricular, cuando sea un ritmo especial para poder utilizar este desfibrilador. O sea, cuando hay una fibrilación, se utiliza. Por eso, esta maquinita nos indica si es para desfibrilar o no es para desfibrilar. Si nos dice que no es, nosotros nos acercamos y volvemos a hacer el masaje cardíaco. Entonces, como les dije, ¿no? Nos dice encender el desfibrilador
Colocamos los electrodos, el derecho por encima de la tetilla, el izquierdo por debajo de la tetilla. Nos va a decir analizando, entonces yo en ese momento que está analizando solicito que todos se alejen del paciente, que nadie esté tocándolo, porque si alguien está tocando le pasa electricidad a esa persona y ya no va a ser uno que vamos a hacer masaje cardíaco, sino van a ser dos, ¿no? Y también cuando ya estén todos alejados, dice solicite descarga y apretamos el tercer botón, ¿no? El tercer paso, ¡pum! Colocamos la descarga, ¿no? Y esperamos que la máquina vuelva a leer, porque la máquina puede volver a leer y de nuevo va a decir, analizando, va a decir, o realizar otra descarga, o lo otro es continuar con las compresiones, o lo otro es que el paciente responda. La colocación del parche lateral, en la derecha, que es la superior, en la izquierda, que es el inferior. Analiza el ritmo, por ejemplo, acá está mal porque ella está analizando y él está en caso humano, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar alejado. Anunciar 3 veces, no toquen a la víctima, por favor, aléjense. Inicia la descarga, ¿no? Y si la máquina nos dice y continúe con la compresión, ponemos nuestras manos y continuamos con las compresiones. Acá otro video para que podamos ver. Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo. Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Listo. Entonces acá hemos visto cómo ha sido el manejo del desfibrilador, ¿no? Bueno, estas son las medidas de maniobras de RCP básico, que es importante que todos conozcamos para que nosotros podamos ayudar a nuestras familias, porque no sabemos en qué momento puede haber alguien, hermano, papá, familiar, mamá,
que puedan realizar, o vecinos, o primos que puedan tener un paro cardiorrespiratorio y nosotros podemos ayudarlos rápidamente y no esperar hasta traerlos al hospital, que es todo el trayecto y el paciente al final llega fallecido, que muchas veces se ha presentado. Entonces, espero que les haya gustado la ponencia. Cualquier consulta o pregunta me lo hacen saber. Nosotros estamos acá en el Hospital Arzobispo Loaiza para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones. Nos han realizado una pregunta en el chat de la plataforma. Nos indican en qué consisten las ventilaciones. Las ventilaciones. Las ventilaciones, como les dije, es la respiración que puede ser boca a boca, ¿no? Puede ser también con una maniobra de ventilación a presión positiva, que es con el conocido ambú. También hay unas mascarillas que se utilizan de protección a nivel de la boca para poder nosotros darles oxígeno, ¿no? Al paciente, ¿no? De nosotros hacia el lado, ¿no? O de repente con el ambú sin oxígeno nosotros le damos un 35-40% de CO2, o sea, de la cantidad de oxígeno cuando el paciente no está respirando. Y ya con oxígeno le damos un 100%. Entonces, la ventilación es que nosotros inhalamos y le damos y exhalamos hacia el paciente porque le damos todo nuestro nivel de oxígeno hacia el paciente. En esto consiste lo que son ventilaciones. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber qué establecimiento de salud tiene un desfibrilador disponible? Bueno, lo ideal es que todos los establecimientos de salud, hospital, clínicas, tienen que tener un desfibrilador disponible, ¿no? Sobre todo en las áreas de emergencia. Las áreas de emergencia, todas las áreas de emergencia tienen que tener, ¿no? Y en centros comerciales grandes, ¿no? Aeropuertos, gimnasios, tienen desfibriladores disponibles. Más bien, eso tenemos que verificar. Cuando nosotros llegamos a un sitio que es grande, los cines también tienen desfibriladores disponibles, ¿no? Y eso lo hace la verificación del MINSE. El MINSE verifica que lugares o empresas grandes tengan que tener su desfibrilador, ¿no? Y toda clínica y todo hospital tiene, el área de emergencia tiene desfibrilador. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta es, en el caso de un paciente que recibe oxígeno de forma continua por enfermedad crónica y presenta un paro, ¿cómo se hace la ventilación en estos casos? Bueno, si es un paciente que está en casa, que es un paciente crónico, no joven, que no es terminal, porque eso también es importante que ustedes sepan, si es un paciente terminal, que ya el doctor les ha dicho que le vamos a dar tratamiento paliativo nada más para que esté tranquilo en casa, pase sus últimos días en casa, yo no les recomiendo que a ellos les hagan maniobras de RCP, porque es un paciente que ya, pues, ya tiene una enfermedad que ya está para terminar, ¿no? Entonces le estamos dando más que todo tratamiento para que esté en casa, que esté tranquilo y no para que se les pierna. Pero es un paciente crónico que está con oxígeno, ¿no? Bueno, si ya está con oxígeno el paciente, ¿no? Ya también el personal que está viéndolo debe estar, tiene que tener un personal de salud que debe estar viendo, un personal técnico, un personal de enfermera, ¿no? Le podemos iniciar dándole la ventilación boca a boca hasta tener un ambú. Lo ideal es que si tenemos un paciente con oxígeno en casa, lo ideal es que tengamos un ambú, un dispositivo de presión positiva. ¿Por qué? Porque si este paciente hace paro cardiorrespiratorio, nosotros iniciamos masaje cardíaco y como ya tenemos el oxígeno, lo colocamos nada más el oxígeno al ambú y le hacemos presión positiva. Si no tenemos nada de eso, igualito, tapo la nariz, hago frente mentón, inhalo y boto todo el aire que puedo 2 veces fuerte. Inhalo fuerte y le paso al paciente. De esa manera le hago la ventilación. Pero si yo tengo un paciente crónico, es mejor, y lo tengo en casa y estoy dando el tratamiento en casa, lo ideal, y el personal de enfermería o técnico tiene que decirte, ¿no? Es un paciente, lo ideal es que tengamos un ambú para poder, tenemos el oxígeno, es más fácil. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacerse uno solo
el RCP? Bueno, no puedes hacerte uno solo el RCP. Eso sí es imposible. Otra cosa es que sea que tú te estés asfixiando y tú puedas hacerte una maniobra de Heimlich. Pero el RCP es que tu corazón ha parado. Y si tu corazón ha parado y no está funcionando, tienes pérdida de conciencia, no estás respirando, tú no te puedes hacer el RCP. Eso es imposible. Eso es imposible. No te lo puedes hacer. Por eso, si tú quieres que alguien enséñale a tu familiar, hasta los niños pequeños, niños de 10 años, 11 años, 8 años, aprenden a hacer maniobras de RCP o aprenden también a hacer el llamado a las unidades de emergencia como el 116, el 106, para que ellos vengan a apoyar. Se ha visto videos, ¿no?, de niños que han llamado a las unidades de emergencia, ¿no?, cuando su papá tenía un paro cardiorrespiratorio y el niño ha tratado de hacerle maniobras de RCP a su papá porque ya conoce y el niño le ha salvado. Entonces, es importante que ustedes le enseñen a sus hijos, enseñen a sus familiares, hermanos que estén con ustedes, ¿no?, que sepan las maniobras de RCP para cuando te dé a ti el paro, la otra persona venga y te ayude, porque tú estás en paro, tú no puedes hacerte tu propio RCP, es imposible. Por eso enseñen a sus entornos cómo hacerlo, ¿no? Nosotros en el Hospital Loaiza formamos a los hijos de los trabajadores la formación de brigadistas, de mini brigadistas. Y estos mini brigadistas aprenden lo que es maniobras de RCP, los números de emergencia, y ellos en cualquier momento que su papá o alguien tenga un paro cardiorrespiratorio, ellos ya van a saber actuar y actuar rápidamente. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotros, doctor Evangelista. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Asimismo, recordamos a todos los participantes que en el apartado del chat de Zoom pueden encontrar el link de asistencia, en donde podrán registrar su asistencia. Por favor, tienen un plazo de máximo 10 minutos para que puedan registrar su asistencia.